Muy buenas noches. El país comentó hoy estremecido la decisión que tomó la Fiscalía General de la Nación de pedir que se investigue a los exmagistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, los tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia. Según la denuncia, que fue hecha con base en una charla telefónica grabada por la DEA, el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno y su socio abogado Leonardo Pinilla estaban hablando. En esa conversación que grabó la DEA, ellos dicen que con la ayuda de los tres magistrados habían arreglado procesos contra los parlamentarios Musa Besaile, Hernán Andrade y Luis Alfredo Ramos. La exfiscal general de la Nación, hoy senadora de la República, Vivian Morales, anunció que presentará un proyecto de ley ante el Congreso para convocar una constituyente. A ver, doctora Vivian, bienvenida. Gracias, Yamid, es un gusto. ¿Constituyente para qué? Yamid, desde el año 98 se puso en evidencia lo mal estructurada que había quedado la justicia y las altas cortes en la Constitución del 91. Y desde ahí se ha tratado de reformar ese capítulo. No ha sido posible. Más de 15 reformas a la justicia. Ningún gobierno ha sido capaz de sacarlo. El Congreso, intimidado porque tiene que reformar a sus propios jueces, que son los magistrados de la Corte, pues normalmente se mantiene temeroso y no hace nada. Y en la última reforma, que se estableció una manera para juzgar a los magistrados de la Corte, porque hoy solamente van a la comisión de acusación, la tumbó la Corte Constitucional. Sí. Eso significa que hoy la única salida posible para hacer una reforma profunda como la necesita Colombia en su justicia es una constituyente, una asamblea constituyente. ¿Ha consultado usted la idea en general en el Congreso? Pues la idea cayó muy bien en la Comisión Primera. Fíjese que Alexander López del Polo Democrático dijo que estaría de acuerdo. Los del Centro Democrático insistieron también en que ellos habían hablado del tema de una constituyente. Claudia López dijo que estaría de acuerdo. Yo le comenté a Horacio Serpa antes de presentar la idea y pues yo creo que él dijo, me suena, me suena. ¿Él dijo que sí? Me suena. No, me suena. No ha dicho él sí, pero yo sí le comenté y yo creo que esto es un punto en el cual nos podemos poner de acuerdo todas las fuerzas políticas. Ahora que se ha hablado de tanta polarización, tenemos que mostrarle al país que es posible superar esas tensiones políticas para sacar una gran causa que es la de la justicia en este país. Y mire, doctora Vivian, ¿cómo se hace para que la constituyente se limite exclusivamente a la reforma de la justicia? Yamid, yo sé que ronda el fantasma de lo que pasó con la constituyente del 91. Sí. Pero es que estamos en un panorama jurídico completamente distinto. Cuando se convocó la constituyente del 91 no había ninguna norma, se voló toda la Constitución y obviamente eso dio una amplitud para que la propia Corte Suprema de Justicia interpretara que esa constituyente no tenía amarras. Hoy hay una disposición clara de la Constitución que dice que pueden convocar una asamblea constituyente para reformar temas precisos, puntuales, con un término preciso de duración y digamos con un número de constituyentes determinados. Es decir, además esto iría previamente también al control de la Corte, una ley que convoca a la constituyente va al control de la Corte sobre el cumplimiento de esos requisitos, no sobre más. Pero a ver, mire, doctora Vivian, yo recuerdo que en la constituyente del 91, sí, que es de origen, el doctor Álvaro Gómez anunció una reforma, no recuerdo a qué, pero todo el país se estremeció. Y entonces Álvaro Gómez respondió y dijo, no, es que nosotros somos la Constitución, estamos haciendo la Constitución y tenemos el poder del pueblo para hacerlo. ¿Cómo evitaría usted, que es la autora del proyecto, que, por ejemplo, la constituyente que se convocaría reviva la reelección presidencial?
Porque lo que pasó en ese momento, y hay que superar ese temor que nos da, es que ahí la Corte Suprema de Justicia, como no había una norma, declaró que esa constituyente era para todo y que no tenía límite. Hoy la estamos haciendo bajo una norma. Y al presentar un proyecto de ley, y si ese proyecto de ley sale adelante, en el sentido de que es para reformar el título sobre la justicia en la Constitución, solamente los temas de justicia, tiene que ceñirse a esto porque hay controles sobre eso. Está la propia Corte Constitucional que puede controlar ese ejercicio de la constituyente en ese sentido, pero mira, si se extralimita. Pero la constituyente no es omnipotente. Claro, en el tema que se le pone. ¿Tiene esa limitación? Claro, lo dice la propia Constitución. Si lo estamos haciendo por las vías institucionales, que es el desarrollo del artículo de la Constitución que dice cómo se convoca, dice se convocará sobre temas precisos, o sea, reforma de la justicia únicamente, y tiene ese límite y de ahí no puede moverse. Mejor dicho, más claramente, la constituyente no podrá decir se revive la reelección presidencial. Puede ser reelegido el presidente Samper, puede ser reelegido el presidente Gaviria, puede ser reelegido el presidente Uribe. Si se convoca únicamente, la ley sale en los términos en que se convoca y el pueblo vota. Es que la ley dice, será este el temario y el pueblo vota. El pueblo dice sí, ahí el pueblo es el que produce ese límite a la Asamblea Constituyente. Pero a ver, doctora Vivian, ¿qué haría muy puntualmente la constituyente si es convocada exclusivamente para reformar la justicia? Primero, eliminarle las funciones electorales a las Cortes. Las Cortes no pueden estar eligiendo fiscal, postulando procurador, porque esa ha sido la raíz del clientelismo judicial, que es gravísimo. Si el clientelismo político es reprochable, el judicial es peor, porque es cambiar la justicia por plata, cambiar la justicia de la cual depende tu vida, tu libertad y tu honra, por plata, por corrupción. Entonces hay que acabar la raíz de eso, que ha sido todas las funciones electorales que le puso la Constitución del 91 a las altas cortes. Las altas cortes deben dedicarse a hacer justicia y nada más, no tienen nada que ver con elección de ningún funcionario. Entonces, primer punto, que ninguna corte tenga condición electoral de nadie. Sí, exacto. Segundo, la reforma que no... No, perdón, sobre ese tema, doctor Vivian. Es que usted dice que hay politiquería en la Fiscalía, que llega a acuerdos de designación de fiscales, auxiliares y fiscales ante la Corte tal, por sugerencia de las Cortes. Sí, eso es sabido, ¿no? ¿En la actual Fiscalía? No, la Fiscalía, como el fiscal ha sido, o el fiscal o la fiscal son producto de una elección en la Corte Suprema de Justicia, pues casi que en un acto de devolver el favor, se le nombran funcionarios a los magistrados en la Fiscalía. En la Fiscalía se sabía que había recomendados de varios magistrados de la Corte. ¿Antes de Néstor Humberto? Desde mucho tiempo atrás en la Fiscalía se sabía que había cuotas de los magistrados de las altas cortes. ¿Usted lo hizo? No, yo nunca nombré ningún recomendado de magistrado, y muy por el contrario, Yamid, como saqué de la Fiscalía a varios recomendados de magistrados, de ahí comenzó una guerra contra mí que terminó en lo que conoce el país. Me declararon la nulidad de la elección y me sacaron porque yo era tremendamente incómoda como fiscal. Me han dicho, esa politiquería que usted denuncia ocurrió entre su gestión como fiscal y la gestión de Néstor Humberto, en ese lapso. Sí, aquí todo el mundo conoció las denuncias que se hicieron en la época, por ejemplo, de Monte Alegre, que después de que el Consejo de Estado decidió extenderle el periodo, que no era ya de 2 años, sino de 4, contrató, le dio jugosos contratos en la Fiscalía a magistrados que ya eran ex magistrados que en su tiempo votaron por la ampliación de ese periodo. Y dice usted que eso es lo que no se debe hacer. Eso es lo que no se puede permitir en este país y eso es lo que hay que terminar. Y eso iría a la constituyente. Eso iría a la constituyente. Que no ternen procurador, que no elijan al fiscal general, que no tengan funciones electorales. Si esa fue la raíz de tanta corrupción, pues hay que acabar de tajo, sacar esa raíz de nuestro sistema constitucional. Ahora, doctora Vivian, ¿qué le parece lo que se está descubriendo? La denuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez y la manera como basado, claro está, en la denuncia de la DEA. Pues es gravísimo, pero no es sorprendente. Lo que pasa es que se volvió inocultable.
Y no es sorprendente, Yamid, porque uno oía mucho de estos temas, de que había algunos magistrados, porque hay otros que son absolutamente probos e íntegros, pero que había algunos magistrados que litigaban con sus oficinas, es decir, que tenían oficinas de abogados que adelantaban litigios ante la Corte Suprema de Justicia. Y esto es lo que se vino a demostrar. Lo que pasa es que esto se volvió ya inocultable porque nos vinieron esas pruebas de los Estados Unidos. Entonces ya esto era inatajable y tenía que presentarse y pasarse así al país. Además que son grabaciones, ¿no? Es gravísimo, eso es gravísimo, pero como le digo, es que ahora en este momento se volvió inocultable. Por eso es que creo también que en este momento es el momento preciso de procurar una constituyente que reforme a fondo la justicia, porque es un tema que no se ha querido tomar en serio por parte del gobierno ni del Congreso de la República. Y que no ha sido posible, siempre ha fracasado. Siempre fracasó. Mire, primero el gobierno lo ha tomado, ningún gobierno lo ha tomado en serio. Segundo, el Congreso, como los congresistas, son objeto de investigación por parte de la Corte Suprema y de pérdida de investidura por parte del Consejo de Estado. Eso es lo que se llama controles cruzados. Entonces los congresistas casi que atemorizados no dan un paso en reformar a la justicia si no les da un guiño favorable las Cortes. Y esta reforma hay que hacerla sin las Cortes y sin el Congreso. Hay que hacer la reforma que el país necesita. Pero mire, doctora Vivian, ¿por qué recurrir a la constituyente y no a un proyecto de reforma constitucional? Porque ha habido más de 15 y ninguno ha salido adelante. Y dos, porque la Corte Constitucional el año pasado decidió tumbar la reforma que se hizo en el Congreso y que creaba un tribunal para juzgar a los magistrados de la Corte. Tumbó ese tribunal diciendo que eso afectaba la independencia y autonomía de la rama judicial. Entonces hoy nos encontramos, Yamid, que ante este caso gravísimo de los magistrados, eso tiene que ir a la comisión de acusación, y usted sabe que en la comisión, si sale, se demora por lo menos un año en que pase a Senado con una acusación, como pasó en el caso Pretel, cuando lo que habíamos creado era, o se había creado en el Congreso, la posibilidad de un tribunal de aforados que juzgara de manera expedita y rápida a los magistrados que se vieran incursos en conductas delictivas. Pero hay que reconocer, doctora Vivian, de todas maneras, que la Comisión de Acusación de la Cámara actuó y lo acusó a Pretel. Sí, el primer caso en más de 100 años de historia. Sí, exacto. Sí. ¿Y qué hacer para que ahora la Comisión de Acusación actúe como actuó en el caso Pretel? No, yo no dudo que actuará. Lo que pasa es que, Yamid, se demoró más de un año el caso de Pretel en la Comisión de Acusación para llegar a Senado. Y el Senado sí lo evacuó muchísimo más rápido. En este caso, tratándose de dos magistrados, no olvide que estamos en época también preelectoral, en donde es mucho más escasa la asistencia. Va a ser muy difícil sacar este tema. Creo que es un desafío importante y espero que lo asuma así los representantes a la Cámara. Ahora, doctora Vivian, ¿qué piensa usted como senadora de la República y como exfiscal que 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, doctores Bustos, Ricarte y Tarquino, estén metidos en semejante lío? Pues es gravísimo para el país. Yo creo que genera una indignación ciudadana muy grande, y frente a eso los líderes, quienes tenemos un papel, una dirigencia en este país, tenemos que responder. Por eso es que creo que este es un grave mal, pero que puede resultar finalmente en algo que le conviene al país, que es una reforma profunda a la justicia para eliminar ese cáncer que hizo metástasis del clientelismo judicial. Pero miren, convocar a una constituyente no es fácil. No. Es mucho más fácil utilizar la vía del fast track, ¿no le parece? Yamid, el fast track no puede hacerse, no se hizo para todo. En el fast track no cabe la reforma a la justicia porque no tiene en este caso ninguna relación con los acuerdos de paz. No se puede utilizar esa vía, es imposible. Pero además ya hay una limitación importante, y es que la Corte Constitucional tumbó la reforma que se hizo en el Congreso sobre el tema de la justicia, diciendo que el Congreso no podía reformar eso porque sustituía la Constitución. No le queda sino al pueblo. Inmediatamente después de comerciales, doctora Vivian, hablamos también sobre el enredo en que están sus colegas parlamentarios. Antes del tema anunciado sobre sus, ¿qué piensa usted
magistrado Bustos Leonidas? Pues creo que ha sido un personaje nefasto para la administración de justicia en Colombia. ¿Por qué semejante calificativo, doctora? Con lo que acaba de salir, con lo que se está diciendo, con lo que se ha dicho de que tuvo una enorme presencia en la fiscalía anterior, yo creo que eso no puede ser un presidente de una alta corte. Un presidente de una alta corte tiene que ser testimonio de virtud, de honestidad, de integridad. Pero cuando usted dice nefasto, sí, es que debe tener alguna... Lo que acaba de salir, Yamid, lo que acaba de salir. Es por eso lo llama nefasto. Así es. ¿Y qué piensa del ex magistrado Ricardo? Bueno, la verdad yo no conozco mucho. La puerta giratoria. Pero yo lo que creo es que no entendieron el alto compromiso que tenían como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y fíjese que utilizaron una cantidad de mecanismos para favorecer sus propios intereses. Ese tema de la puerta giratoria, esa obstaculización que se hizo, el obstáculo que se puso, la demora en las elecciones que hacía la Corte Suprema. Es que usted acuérdese de una época en que hubo 18 meses en que el país estuvo en ascuas para conocer el nombre del fiscal general de la Nación. ¿Y del ex magistrado Tarquino? Bueno, es poco personalmente que yo conozca a estos magistrados, pero lo que es muy doloroso y triste es el no haber respetado esa dignidad suprema de ser magistrado de la más alta corte en este país. Bueno, ahora, sus colegas parlamentarios también llamados pues, a investigación por parte del fiscal, no del fiscal, le piden pues, a la Corte que lo llame. Pues yo lamento mucho nuevamente el Congreso metido en esto. Parece que en cada periodo un escándalo hace estallar y disminuir la legitimidad del Congreso. Creo que ya tendrán que dar sus explicaciones ante la justicia, pero lo que sí quisiera llamar la atención es que los escándalos en este país no se pueden quedar únicamente en el nivel del Congreso, porque normalmente con 3, 4 o 5 congresistas a los que se les abra un proceso y los que vayan a la cárcel, queda casi que acallado el escándalo. Yo creo que en este escándalo de Odebrecht son muchísimas las figuras que tendrán que caer, porque hay que recordar que los congresistas no son ordenadores de gasto, que los congresistas no firman los contratos, entonces tendrán que salir las personas, los ministros, los funcionarios de alto nivel ejecutivo que ordenaron el gasto, que firmaron los contratos. Ahora, doctora Díaz, para bien o para mal, parecería que no hay una peor imagen pública que la del Congreso. Todos tienen fama de inactuantes, de inoperantes, de corruptos. La imagen del Congreso es mala. ¿Por qué? Mire, Yamid, la imagen del Congreso y hoy se la disputan también las de las Cortes. Sí. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo para la vida del país. Sí. La institucionalidad toda en cuestión. Pero yo le digo, en este Congreso he encontrado parlamentarios excelentes, gente dedicada a su trabajo, sí, gente con propuestas muy buenas, gente honesta, gente íntegra. Yo creo que no hay que salirse, digamos, y poner una mancha sobre todos los congresistas, como tampoco se puede hacer sobre todos los magistrados de las altas cortes. Hay gente proba, hay gente íntegra, y tenemos que reformar y cambiar lo que nos exige el momento. Ahora, con respecto a sus colegas, Ramos, Ñoño Díaz, Andrade, ellos han negado que hayan cometido algo ilegal, los tres. ¿Usted qué concepto tiene de ellos? Ya mira, a mí me queda muy difícil. Yo la verdad no soy amiga personal de ninguno de estos senadores. Lo que yo sí veo claro es que está actuando la justicia, la Corte Suprema está investigando como le corresponde, y que pienso, eso sí, y espero que pueda la Corte Suprema actuar rápidamente, porque es que lo que no puede pasar es lo que le pasa generalmente a los políticos, que duran años en sus investigaciones y la Corte no decide. Pienso que también en esto es necesario que el país conozca
con celeridad las decisiones de la justicia. Tanto por parte del juicio que hará la Sala Penal de la Corte Suprema como por parte de la Comisión de Acusación de la Cámara. Sí, lo que necesitamos en este momento es celeridad. Ahora, al margen de este episodio lamentable, usted anunció su candidatura presidencial, anunció que presentará su aspiración a ser candidata presidencial en la convención del Partido Liberal. ¿Mantiene su propósito? Sí, Yamid, si hay una consulta popular abierta en la cual el Partido Liberal escoja su candidato presidencial, yo me presentaré a esa consulta. ¿Consulta popular abierta como en las elecciones parlamentarias? En las elecciones parlamentarias. ¿Así podría ser? Claro, se tienen que decidir las reglas de juego. Mejor dicho, no que la convención aclame, no, o sí. No, yo creo que ese mecanismo está mandado a recoger, sobre todo viendo cómo se ha venido disminuyendo el sentimiento liberal y el pueblo liberal en el país reflejado en las elecciones. Pasamos de 5.800.000 votos con Serpa en el 98 a apenas 600.000 en la última candidatura, que fue la de Rafael Pardo. Esto nos dice que es indispensable que una candidatura del Partido Liberal surja de una conexión con el pueblo, que las propuestas las escoja el pueblo colombiano y decida cuál va a ser el candidato. Eso le sirve al partido. Esa fue la gran conquista de Galán y yo creo que no podemos claudicar en esto. Una convención que aclame a un candidato creo que le haría muy mal a ese candidato y al propio Partido Liberal. Ahora, nunca como antes, doctora Vivian, había sido tan impredecible el nombre del próximo presidente de la República. No quiero incluirla a usted para que pues obviamente no diga yo. Sí. ¿Quién cree usted que va a ser el presidente? Yamid. ¿Quiénes van a ir a la segunda? Yamid, hay mucho por definir. Primero, todavía el Partido Liberal no tiene candidato. No. Vuélveme a invitar aquí cuando el Partido Liberal tenga candidata. No, pero digo, al margen suyo, por eso dije, ¿quién podrían ser los dos de la segunda vuelta? Estamos en un panorama inédito en el país. Inédito. Tenemos 24 candidatos y una tremenda fragmentación. Sí. Yo le digo que la voz que logre superar la polarización, la voz que logre despertar un sueño de país, que logre superar esta rencilla en que nos hemos encontrado enredados todos los días y que le hable al país de esperanza y de un futuro que podemos construir sin tantos odios y divisiones, esa será la voz que gane. ¿Cómo ve la candidatura de Germán Vargas? Pues es muy fuerte. Germán Vargas es un candidato fuerte, tiene maquinaria, tiene recursos para hacer la política, tiene una presencia en la política larga, es un candidato fuerte. La pregunta para usted primero, doctora Vivian, y para nuestros televidentes. ¿Usted es partidaria, sí o no, de que el Congreso convoque una constituyente para reformar la justicia en Colombia? Por supuesto, sí. ¿Ustedes lo son? ¿Son partidarios de la constituyente para reformar la justicia? ¿Sí o no? El resultado del sondeo lo publicamos mañana en la sección 1, 2, 3. Doctora Vivian, muchas gracias. A usted, Yamil. Mucha suerte. Gracias. Enseguida los invitamos a continuar con el nuevo Canal 1.